Este capítulo que es el número 8, bueno, acá está, es la integración, como les comentaba, la integración de datos y la interoperabilidad desde el punto de vista de Dama, ¿no? Del DMBOK, ¿ya? Entonces, bueno, lo que vamos a estar revisando son básicamente estos puntos. Primero voy a dar una introducción, luego vamos a ver el tema de las actividades, bueno, luego posteriormente ya en una segunda reunión ya lo he coordinado el tema de las herramientas, técnicas, directrices, que es más corto. El tema de la introducción y las actividades, mayormente va a abarcar esta presentación, ¿no? Eh, y al culminar, pues van a poder hacer algunas consultas, preguntas, poder debatir ahí entre los participantes de la reunión, ¿ok? Bien, entonces vamos a dar una breve introducción a lo que nos dice este capítulo de la integración de los datos y la interoperabilidad. Básicamente nos dice que desde el punto de vista de AMA, se describen procesos relacionados con el movimiento, ¿ya? Y la consolidación de datos dentro y entre almacenes de datos, aplicaciones y organizaciones. Bueno, los que estamos trabajando ya en lo que es en el mundo de lo que es el BI, la inteligencia de negocios, inteligencia empresarial, o, la ingeniería de datos incluso, están muy de la mano, muy relacionados con la integración de los datos, conocemos básicamente a qué esto se refiere, pero vamos a pasar a una definición de lo que es la integración de datos, ¿ya? La integración en realidad consolida los datos eh, de forma consistente, ya sea en la unión de diferentes archivos, fuentes de datos, pueden hacer, por ejemplo, eh, datos estructurados, no estructurados, y pues ahí se desglosan en diferentes archivos, ¿no? Datos estructurados pueden ser bases de datos, no estructurados pueden ser archivos que pueden estar en algunos servicios que, por ejemplo, Google Cloud nos puede brindar en Cloud Storage. Podemos ahí almacenar diferentes archivos como imágenes, videos, ¿no? Y también se habla de algunos semiestructurados que pues te dan no una forma tan desestructurada, digamos. Podemos hablar de un archivo, de archivos texto plano, posiblemente archivos XML, ¿no? Y la interoperabilidad nos habla de básicamente la capacidad de comunicar estas diferentes fuentes que posiblemente estos datos, mejor dicho, no estén en una organización, sino también de repente lo puede estar, no sé, pues digamos, datos publicados del- en páginas web, por ejemplo, ¿no? Y ese es un proceso de GRPO y pues ahí tienes una fuente adicional, ¿no? Y básicamente es la comunicación entre múltiples sistemas o fuentes de datos. Básicamente de esto nos habla la interoperabilidad, ¿ok? Entonces, vamos a hablar acerca de los business drivers. Básicamente aquí, eh, perdón, nos habla de la necesidad de gestionar el movimiento de los datos, ¿ya? De manera eficiente. eh, y básicamente esto se ha vuelto un operador principal para la integración de datos y la interoperabilidad, ¿no? Este, también nos menciona el Damabook de que las organizaciones que compran aplicaciones de proveedores de software, en lugar de desarrollar aplicaciones personalizadas, ha ampliado la necesidad de la interoperabilidad y la integración de datos empresariales. Bueno, y como comentario podría decir de que, pues, esto es cierto, las empresas de por sí pueden adquirir algunos sistemas que luego a la hora de poder integrar estos datos y sobre todo comunicar, van a tener que hacerlo de alguna manera, ¿no? Extrayendo eh, los datos básicamente de cada una de las bases de datos que tengan posiblemente estos sistemas y los pueda integrar en una sola base de datos donde luego los usuarios puedan sacarle provecho, ¿no? Este, bueno, el tema de la definición, vamos a ver, eh,
lo que es la integración de datos y la interoperabilidad, según el Lama Book, nos menciona de que puede gestionar el movimiento y la consolidación de datos entre aplicaciones y organizaciones, como acabamos de mencionar hace un momento, ¿no? ¿Ya? Y perdón, se habla también de algunas metas, ¿ya? Como por ejemplo, una de ellas es proporcionar datos de forma segura, en cumplimiento normativo, en el formato y plazo necesario. Esto también es bastante cierto, ya que los usuarios te piden un formato específico, básicamente según el requerimiento que ellos necesiten y en los plazos que se requieran, ¿no? Bueno, como segundo punto, mencionamos el tema del menor costo y la complejidad de la gestión de soluciones mediante el desarrollo de modelos e interfaces compartidas, ¿ya? En un tercer punto, nos dice el Lama que como meta también debemos identificar los eventos significativos y activar automáticamente alertas y acciones, ¿no? Esto es cierto, ya que la, los usuarios pueden aprovechar, puedan tomar alguna acción sobre los datos que podamos brindarles y obviamente puedan accionar o alertar si es que algo está sucediendo dentro de la organización, ¿no? Estoy hablando sobre la acción que tendrían frente a los datos que se les brinda, ¿no? ¿Ya? Como cuarto punto, nos menciona el ABU, como beta tiene el apoyo de los esfuerzos de inteligencia empresarial, el análisis de gestión de datos maestros y la eficiencia operativa, ¿no? Básicamente sería la toma de decisiones de los usuarios frente a los datos que se les está brindando, ¿no? Eh, Normalmente esto lo encuentran en algunas soluciones tipo Data Warehouse, Data Mart, Data Lakes, que el usuario pueda tener acceso, ¿no? Ya, un poco vamos a dar el diagrama de contexto de lo que es la integración de datos y la interoperabilidad. Básicamente se está hablando aquí de cuáles son los inputs, las actividades, los entregables. Y pues hay algunos ejemplos, por ejemplo, de los inputs, que básicamente son las metas, las estrategias comerciales, que es hacia dónde están apuntando las organizaciones, ¿no? Otros, por ejemplo, es la necesidad de los datos y estándares, qué es lo que ellos están necesitando en el día a día, posiblemente. Otros son los requisitos reglamentarios, de cumplimiento y de seguridad, ¿no? Otro podría ser los datos, procesos, aplicaciones y arquitecturas técnicas. eh, y otros ejemplos, por ejemplo, serían la semántica de los datos, ¿no? Y las fuentes en sí, ¿ya? Estos serían los inputs que estaría manejando este proceso de integración de datos y la interoperabilidad, para luego ver cuáles son las actividades que se harían, ¿no? Básicamente sería la planificación y el análisis, en la cual se puede definir los requisitos de integración de datos y el ciclo de vida. Posterior a ello, se puede realizar un descubrimiento de los datos acerca de qué tenemos como información para saber eh, cómo extraer los datos, posiblemente descubrir, esto también sería parte de las actividades de un analista posiblemente y la información que se le brindaría hacia el usuario como producto final, ¿no? Eh, Posterior a ello, el linaje de los datos del documento, el datos de perfil, este, y, y nada, estos son algunos ejemplos de algunas actividades, ¿ya? Y como entregables tendrían, por ejemplo, algunas especificaciones de intercambio de datos, acuerdos de acceso a datos, servicios de datos y posiblemente algunas alertas de procesamiento de eventos complejos, ¿no? Y en la parte inferior podemos ver todo lo que son eh, los que participan en parte de estas actividades, quienes brindan los inputs, quienes son parte de las actividades y quienes participarían también o consumirían parte de los entregables, ¿no? Entonces aquí tenemos cuáles son los participantes, ¿no? Eh, y en la parte inferior de color verde podemos ver cuáles son las técnicas, herramientas y métricas que también se podría
eh, ya en base a lo que es este tema de la integración de datos, ¿no? Voy a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, en la parte de las técnicas podemos ver la extracción, carga y transformación, básicamente ELT, ¿no? Es muy diferente a un ETL. Básicamente en este ELT se carga toda la información y en base a la carga que se ha realizado se hacen algunas transformaciones, ¿cierto? Eh, a diferencia de un ETL, donde extraes, transformas y luego al final cargas hacia un destino, ¿no? Puede ser un data warehouse, un data lake, ¿no? Este, algunas herramientas, por ejemplo, en la sección de actividades, podemos ver el servicio de virtualización de datos, las herramientas de modelado de datos, y procesos, eh, herramientas de perfilamiento de datos y también repositorios de metadatos, ¿no? Eh, y como métricas, en la parte de los entregables, vemos algunas métricas, podrían ser, por ejemplo, los volúmenes de datos, la velocidad y velocidad de entrega, la latencia de los datos, ¿no? Los tiempos de conversación para mejoras, y costo de solución, complejidad y por último, los valores agregados, ¿no? Ya, estas son algunas metas y principios, ¿ya? Eh, las metas para la integración de datos y la interoperabilidad básicamente incluyen algunas actividades, como por ejemplo hacer que los datos estén disponibles en el formato y tiempo que necesitan los consumidores de datos, ¿ya? También pueden conseguir los datos físicos y virtuales en un centro de datos principal, ¿ya? Eh, Podemos identificar también los eventos significativos. A partir de esto, las oportunidades y amenazas. Y por último, y activa automáticamente las alertas y acciones a partir de estas oportunidades y amenazas. Y por último, el soporte de la inteligencia empresarial, análisis, gestión de datos maestros y esfuerzos de eficiencia operativa, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos algunos principios, ¿no? Como la perspectiva de empresarial en el diseño, ¿ya? El equilibrio de necesidades y que pueda también garantizar la responsabilidad empresarial para el diseño, ¿no? Y por último vamos a ver la sección de unos conceptos esenciales. Ya acá quizás algunos conceptos ya los conozcan. Por ejemplo, el de extraer, transformar y cargar, ¿no? Básicamente es un proceso básico. eh, el ETL es central para todas las áreas de integración e interoperabilidad de datos, ¿ya? Suele ser, no sé, pues en batch o por lotes y también en tiempo real, ¿no? Hay algunas más que vamos a mencionar más adelante, pero por el momento esto, ¿no? Y pues estos son básicamente pasos esenciales para mover datos alrededor y entre aplicaciones y organizaciones, ¿no? Para esto también, dependiendo de los requisitos, se pueden realizar como eventos programados periódicamente, hablo específicamente de los procesos batch, o siempre que haya datos nuevos o actualizados disponibles, ¿no? Ahora vamos a ir punto a punto. Ahorita vamos a ir en la sección de extracción o el extract. Ya, de acá incluye seleccionar datos requeridos y extraerlos de su fuente. Básicamente los datos extraídos se almacenan en un almacén de datos físico, en el disco o en la memoria, ¿no? Eh, si este proceso se ejecuta en un sistema operativo, por ejemplo, está diseñado como para poder usar una menor cantidad de recursos posibles, perdón, a fin de evitar afectar negativamente a los procesos del sistema, ¿no? Los procesos por lotes durante las horas de menor actividad es una opción para extraer información, ¿no? O los datos, ya que incluyen básicamente los procesamientos complejos para realizar la selección e identificar datos modificados para poder extraerlos, ¿no? Básicamente ahorita he definido lo que es la sección de la extracción. Vamos a pasar a la sección de ahora de transformación. ¿Ya?
básicamente aquí hace que los datos seleccionados sean compatibles con la estructura de almacenes de datos de destino, ¿ya? La transformación incluye casos en que los datos se eliminan del origen cuando se mueven al destino, donde los datos se copian en múltiples destinos y los datos se utilizan para desencadenar eventos, pero que no se conservan, ¿no? Algunos ejemplos de transformación pueden ser los cambios de formatos, los cambios de estructuras, conversión semántica, ¿no? Posiblemente eh, en el sistema origen puedan venir algunos valores 0, 1, 2, 3 para, por ejemplo, para un campo género y luego puedas adaptarlo en el destino como valores como para 0 desconocidos, para 1 femeninos, para 2 masculinos y así, ¿no? De esto habla la conversión semántica, ¿no? La desduplicación y un tema de reordenamiento, ¿no? Todo esto lo podemos también eh, definir aquí en esta etapa de transformación, ¿no? Ahora vamos a ir a la carga o load. Ya básicamente aquí podemos almacenar físicamente o presentar el resultado de las transformaciones en el sistema del destino, ¿ya? Dependiendo de las transformaciones realizadas, el propósito del sistema de destino y el uso previsto, los datos pueden necesitar un procesamiento adicional para integrarse con otros datos o puede estar en una forma final, listos para presentar a los consumidores o usuarios finales, ¿no? Ya. Otro concepto aquí es el tema del ELT, que hace un momento también había comentado. Básicamente es una solución en el cual el destino tiene más capacidad de transformación que la fuente, ¿ya? A diferencia del ETL, ¿no? Básicamente el orden de los procesos puede cambiarse a LT, ¿no? Es decir, extracción, carga y transformación, ¿no? Básicamente las transformaciones se producen después que de la carga en el sistema de destino. El LT permite que los datos de origen del sistema vayan hacia el destino como datos sin procesar, lo que puede ser útil para otros procesos o para otras áreas, ¿no? Que puedan aprovechar esto, toda la información que pueda estar aquí. Entonces, esto es común en entornos, por ejemplo, eh, de Big Data, donde el LT carga los datos hacia un data lake, por ejemplo, ¿no? Ya, vemos ahora el último ejemplo de esta sección 3.1, 1.3.1, que es el mapeo o el mapping. Ya, básicamente aquí se definen cuáles son las fuentes que se van a extraer, las reglas para identificar los datos para la extracción, los objetivos que se van a cargar, este, y básicamente las reglas para identificar las filas de destino para la actualización, bueno, si es que corresponde, reglas de transformación o cálculos que se van a aplicar, ¿no? Para esto hay herramientas de integración que ofrecen eh, visualmente cuáles son las asignaciones que permiten a los desarrolladores usar interfaces gráficas para crear código de transformación, ¿no? Acá puedo dar un ejemplo. Bueno, hace mucho podría ser, por ejemplo, el uso de la herramienta de Microsoft, Integration Services, o ahora, por ejemplo, la solución de Google Cloud que es el DataPrep, ¿no? Básicamente hace un mapeo de todo lo que tú quieres estar transformando en base a lo que tienes como origen y hacer lo que quieres presentar, ¿no? De esto básicamente habla aquí, esta sección de mapping, ¿ya? Ya, entonces, ahora vamos a hablar de otro concepto que es la latencia, ¿ya? Básicamente es la diferencia de tiempo entre cuando los datos se generan en el sistema de origen y cuando los datos están disponibles para su uso en el sistema de destino, ¿ya? Eh, bueno, aquí podemos tener diferentes grados de latencia, pueden ser altas, bajas, muy bajas, ¿no? Para los altas, por ejemplo, tenemos los procesos batch o por lote. Los de latencia baja podemos encontrar las que son controladas por eventos y las muy bajas, las
las de tiempo real, ¿no? Vamos a pasar por cada una de ellas y algunas adicionales. Ya, el primero, por ejemplo, habla, Dama nos habla de lo que es los procesos batch, ¿no? O lo llamaba también por lotes, ¿no? Procesos por lotes. Entonces, la mayoría de los datos se mueven entre aplicaciones y organizaciones en grupos o archivos a petición básicamente de un consumidor de datos eh, y lo hace en un horario periódico, ¿no? ¿Ya? Los datos que se mueven en modo por lotes representan el conjunto completo de datos en un punto dado en el tiempo, ¿no? Y hay algunos ejemplos, como por ejemplo los saldos de cuentas finales de un periodo, los datos que han cambiado los valores desde la última vez que se enviaron, los cambios de dirección que se hicieron en un día, ¿no? Todos esos, todos esos casos se puede ver aquí en los procesos batch, ¿no? Esas modificaciones, básicamente. ¿Ya? Eh, Otro es, por ejemplo, el Change Data Capture o la captura o cambio de captura de datos. Ya aquí básicamente es un método que para reducir, ¿cómo se podría decir? El ancho de banda mediante el filtrado para incluir solo los datos que se han cambiado dentro de un periodo de tiempo definido. Ya básicamente se monitorea un conjunto de datos para detectar cambios. Por ejemplo, inserciones, modificaciones, eliminaciones es lo que vemos normalmente en una base de datos, ¿no? Y luego pasa esos cambios a otro conjunto de datos, eh, aplicaciones y se brinda para que pueda luego consumirse, ¿no? Y luego puedan ser utilizados para otros procesos, ¿no? ¿Ya? Eh, Otro concepto es el casi tiempo real o near real time o los eventos impulsados, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, los datos se procesan en conjunto, más pequeños, distribuidos a lo largo del día en un horario definido. O los datos se procesan cuando ocurre un evento, como una actualización de datos. ¿Ya? El proceso casi en tiempo real o near real time tiene una latencia más baja que el procesamiento por lotes, como ya antes había mencionado. ¿Ya? Eh, Hay otro que es el de baja latencia o streaming. ¿Ya? Básicamente, estas soluciones requieren una gran inversión de hardware y software. Los costos adicionales de las soluciones de baja latencia se justifican si una organización requiere un movimiento de datos extremadamente rápido a través de grandes distancias, ¿ya? La transmisión de datos o el streaming, o perdón, sí, el streaming, fluyen desde los sistemas informáticos de forma continua, en tiempo real, de forma inmediata a medida que ocurren los eventos. Los flujos de datos capturan los eventos como, por ejemplo, compra de bienes o valores financieros, comentarios de redes sociales, lectura de sensores que monitorean las ubicaciones, la temperatura, etcétera, ¿no? Son algunos ejemplos, ¿no? A ver, por aquí tenemos tema de la replicación, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se proporciona un mejor tiempo de respuesta para los usuarios eh, posiblemente ubicados en diferentes partes del mundo. Aquí hay algunas aplicaciones que mantienen copias exactas de los datos en múltiples ubicaciones, ¿no? Para que tengan un acceso rápido, ¿no? De baja latencia. ¿Ya? Las soluciones de replicación básicamente minimizan el impacto de rendimiento de análisis y consultas, ¿no? Por parte de los usuarios. El archivado o el archiving. Los datos básicamente aquí se usan con poca frecuencia o que no se usan activamente, por ejemplo, podrían trasladarse a una estructura de datos alternativa o solución de almacenamiento que sea menos costosas para la organización, ¿no? Aquí, por ejemplo, puede ir el servicio de S3 o un cloud storage de Google Cloud, ¿no? Eh, Así como los datos de sistemas operativos también aquí de producción no se utilizan durante mucho tiempo, ¿ya? Eh, Así que
lo trasladan esto para una mejor eficiencia operativa, ¿no? Tenemos, a ver, ¿qué más por aquí? El formato de mensajes de empresa o modelo canónico también, ¿no? Esto que nos dice, básicamente que un modelado de datos canónico es un modelo común utilizado por una organización o un grupo de intercambio de datos que estandariza el formato que se compartirán los datos, ¿ya? Eh, Luego tenemos por aquí los modelos de interacción. Ya aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, el punto a punto, el cual nos dice que hay interacciones entre sistemas que comparten datos, que lo hacen de punto a punto. Se pasan datos directamente de un lugar hacia otro. Este modelo tiene sentido básicamente en el contexto de pequeños conjuntos de sistemas, ¿no? Pero que aumenta su riesgo cuando hay muchos sistemas que requieren estos datos, ¿no? Y se vuelve básicamente un cuello de botella, ¿no? Eh, por acá tenemos algunos también, que es el hub y los radios. Ya básicamente el modelo de concentración y radio consolida los datos compartidos en un concentrador de datos, se podría decir, central que muchas aplicaciones puedan utilizar, ¿ya? Básicamente aquí todos los sistemas que desean intercambiar datos lo hacen a través de un sistema central de control de datos en común, en lugar de hacerlo directamente entre sí, como el ejemplo anterior, que era el de punto a punto. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos para los hubs y los Spock, que serían los Data Warehouse, los Data Marts, los Master Data Management, ¿no? Son algunos de ejemplos conocidos de centros de datos. Y por último, los publicadores y suscriptores, ¿no? Básicamente este es un modelo de publicación y suscripción que involucra sistemas de datos que publican y otros sistemas que extraen los datos, que sería la suscripción o el suscriptor, ¿no? Cuando se publican los datos, básicamente se envían automáticamente esto hacia los suscriptores, ¿no? Este, tenemos por aquí también el tema de los conceptos de arquitectura de integración de datos de interoperabilidad, o también conocido como DII. Ya tenemos el acoplamiento de la aplicación. Ya el acoplamiento describe el grado de dos sistemas que están entrelazados. Ya los dos sistemas que están estrechamente acoplados suelen tener una interfaz una interfaz síncrona, donde un sistema espera una respuesta del otro. Básicamente aquí el acoplamiento estricto representa una operación más riesgosa. Si un sistema no está disponible, entonces ambos no están efectivamente disponibles. Y el plan de continuidad de negocio para ambos debe ser el mismo. ¿Ya? Eh, por aquí tenemos también el tema de la orquestación y control de procesos. Aquí la orquestación es el término que es utilizado para describir que se organizan y ejecutan, por ejemplo, múltiples procesos en un sistema. Todos los sistemas que manejan mensajes o paquetes de datos deben de poder gestionar el orden de ejecución de esos procesos, al fin de preservar la coherencia y la continuidad, ¿no? También vemos la integración de aplicaciones empresariales o el EAI. En un modelo de integración de aplicaciones empresariales, los módulos de software interactúan entre sí solo a través de llamadas de interfaz bien definidas. ¿Ya? Los almacenes de datos se actualizan solo mediante sus propios módulos de software y otro software que no puedan acceder a los datos en una aplicación, sino solo acceder a través de las APIs definidas, ¿no? Otro ejemplo es el de bus de servicios empresariales o ESB, ¿ya? Es un sistema que interactúa como intermediario entre sistemas y transmite mensajes entre ellos. Básicamente aquí las aplicaciones pueden enviar y recibir mensajes o archivos usando ESB y se capsulan de otros procesos existentes en el ESB.
Un ejemplo de acoplamiento flojo es el ESB actúa como un servicio entre las aplicaciones, ¿no? Para que puedan interactuar. ¿Ya? Eh, por aquí tenemos el punto de la arquitectura orientada a servicios SOA. Aquí la mayoría de las estrategias maduras de integración de datos empresariales utilizan la idea de la arquitectura orientada a los servicios, donde la funcionalidad de proporcionar datos o actualizarlos se pueden proporcionar a través de llamadas a servicios bien definidas entre aplicaciones. ¿Ya? Con este enfoque, las aplicaciones no tienen que tener interacción directa o conocimiento de funcionamiento interno de otras aplicaciones, ¿no? Básicamente, SOA permite que la independencia de la aplicación y la capacidad de una organización para reemplazar sistemas sin necesidad de realizar cambios significativos en los sistemas que interactúan con ellos, ¿no? Por aquí tenemos también la sección de procesamiento de eventos complejos, ¿ya? O CEP. Aquí el procesamiento de eventos es un método para rastrear, lo utilizan para rastrear y analizar flujos de información sobre cosas que suceden y derivan una conclusión de ellos, ¿no? Al final. El procesamiento de eventos complejos combinan datos de múltiples fuentes para identificar eventos significativos, para predecir el comportamiento o la actividad y activar automáticamente la respuesta en tiempo real, como sugerir un producto para el consumidor lo compre, por ejemplo. Las reglas se establecen para guiar el procesamiento y enrutamiento del evento, ¿no? Por aquí vemos el tema de la federación de datos y virtualización. Cuando los datos existen en almacenes de datos dispares, se pueden reunir de forma distinta a la interacción física. La federación de datos proporciona acceso a una combinación de almacenes de datos individuales, independientemente de la estructura, ¿ya? La virtualización de datos permite acceder y ver bases de datos, por ejemplo, distribuidas, así como múltiples almacenes de datos heterogéneos, como una sola base de datos. ¿Ok? Eh, Otro que vemos es los datos como servicios o DAS, ¿ya? Aquí es un modelo de entrega, es una aplicación, tiene la licencia para proporcionar, por ejemplo, servicios, pero el software y los datos se encuentran en un centro de datos controlado por el proveedor de software, en lugar de que el centro de datos de la organización les dé acceso, ¿no? Existen conceptos similares para proporcionar varios niveles de infraestructura informática como el servicio, ¿ya? Como por ejemplo, TI como servicio, plataforma como servicio, las bases de datos como servicios, ¿no? Son algunos ejemplos que les podría dar. Eh, Otro punto es la integración basada también en la nube. La integración basada en la nube es una forma de integración de sistemas que se entrega como un servicio en la nube, que aborda datos, procesos, arquitectura orientadas a servicios como SOA y casos de uso de integración de aplicaciones, ¿no? Y por último tenemos los estándares de intercambio de datos. Aquí los estándares de intercambio de datos son reglas formales para las estructuras de los elementos de datos, ¿no? Eh, bueno, hasta aquí podemos llegar, lo que es el punto número, la introducción y los conceptos esenciales. Yo creería que en la próxima sesión podríamos continuar viendo los demás conceptos. Por acá tenemos ver el tema de las herramientas, las técnicas, directrices de implementación y el tema de gobierno de datos, ¿no? No sé si podemos ya empezar el tema de las preguntas, consultas, para poder participar cada uno de los participantes de la reunión, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta o comentario que tengamos? Acotación, aporte, anécdota. Quisiera preguntarte más o menos en qué caso has llegado a tener la necesidad de realizar un ELT.
y qué tipo de aplicaciones les has visto que sí realmente es funcional a diferencia del tradicional ETL, tomando en cuenta que a veces pues nunca o a veces llega a pasar el caso que no utilizas la T en el ETL. La P. La T. Ah, la T. Ok. Como mencionaba, puede ser útil, por ejemplo, en casos de el uso de data lakes, donde tú vas a cargar toda la información y a partir de esa carga de información, que puede ser un entorno, no sé, pues de Hadoop o de algún servicio administrado por la nube, donde tú puedes dejar tus datos y posterior a ello puedes hacer algunas transformaciones, ¿no? Obviamente no solamente puedes usar Hadoop, de repente podrías utilizar un servicio el servicio de Google Cloud o de AWS, como es Cloud Storage para el almacenamiento y posterior a ello hacer transformaciones, no sé, digamos con un lenguaje de programación o de repente usando otro servicio como Dataflow, Composer, que puedas hacer este tipo de transformaciones, ¿no? Pero básicamente el escenario que podría proponerte es ese, ¿no? De que tú puedas cargar tus datos y posterior a ello puedas hacer transformaciones. No sé si alguna otra persona tenga alguna otra anécdota en base a esta propuesta que es el LT. Buenas, Yair. Este, bueno, yo solamente como acotar o comentar mi experiencia que siempre lo realizo, como indicas, la carga, la extracción y carga en una capa que denominamos capa landing, una landing temporal. Y bueno, en esa capa realizamos digamos que es una capa staging, carga de información temporal para hacer la limpieza y pasarla a una capa landing original o entre comillas, o, donde va a llegar la data limpia, ¿no? Eso podría recaer en el modelo LT, ¿no? Extracción, carga y transformación, más o menos llevándolo o aterrizando a ello, ¿no? Ujú, sí, Sí. Eh, Yair, Yo una tengo. consulta. Ok. Este, eh, ¿Por qué? Bueno, yo sí he trabajado con ETLs, pero esto de ELT sí es nuevo para mí. Y eh, ¿en qué casos, por ejemplo, se debería usar y cuál es la ventaja, ¿no? Del LT y el ETL? ¿Son lo mismo? O tal vez el cambio de las operaciones, porque acá es extracción, load transfer, ¿no? En cambio, el otro es ETL, ¿no? Es que es más rápido quizás primero cargar la data y luego transformarla, o no, en este caso. El orden en sí hace más rápido el proceso quizás. bueno, hasta donde sé es básicamente el manejo de grandes volúmenes de datos, por eso que por ahí mencioné el tema de Big Data. Así que ese sería el caso de uso. Y el tema de la rapidez, yo creería que es dependiendo a qué enfoque tendrías, ¿no? ¿Qué enfoque tendrías? Por ejemplo, el tema de la latencia, si lo haces vía batch, o casi tiempo real, o quizás en streaming, ¿no? Tiene también estos casos, ya. Pero básicamente sería manejo de grandes volúmenes de datos, ¿no? Este caso de los ELT, ¿no? No sé si alguien está de acuerdo conmigo o desacuerdo. Tal vez ahí podría mencionar, tal y como dijo el compañero, las stages, el estado stage de las tablas, cuando se hace la extracción de las fuentes de las tablas, de las bases de datos transaccionales hacia las que son ya de análisis. Hay un punto intermedio en el cual realizas la extracción de todos los datos o de la copia o de la imagen de los datos, los snapshots, por así decirlo, de Ujú. los datos que traes de la transaccional, ya que no te conectas directamente a la transaccional para hacer tus análisis. Tienes que tener una copia física en tu base de datos OLAP, creo que es. No me recuerdo la base de datos de análisis y ahí lo manejas
Y técnicamente, pues solamente haces la extracción y la carga, y Sí, posteriormente correcto. a que ya tenés los datos, ya puedes realizar vos la transformación. Ujú. Sí, ahí, claro, sí, correcto. Ahí comentarte también, bueno, tenía experiencia manejando ya Integration Services. Y por ejemplo, yo en los proyectos de Integration Services, antes de entrar a meterme de lleno a Big Data, en Integration Services, lo primero que anteriormente hacía era extraer la información, transformarla ahí mismo la información, hacer la limpieza en el mismo Integration Services, pero yo veía que había una latencia o una demora haciendo ese trabajo en el mismo Integration Services, ¿no? Eh, entonces, bueno, hice lo que comentaba Yair, hice la extracción, luego la carga y pasarla a una base de datos que, bueno, la denominamos staging, una base de datos intermedia, y sobre ahí mismo hacer la transformación, la limpieza de datos y posterior a ello pasarla a una base de datos operacional, ¿no? Esa era o el flujo de la metodología que llevaba para hacer estos trabajos, ¿no? Y bueno, y con Big Data, claro, es casi aplicando esta misma manera, ¿no? Con el LT, ¿no? Extraer, cargar y transformar, pero ya con una capa que la domina, creo que landing, ¿no? Es más que todo. Yo quería hacer una pregunta relacionada con esta que acaban de responder. Pues todos acá somos apasionados de los números, ¿verdad? ¿Qué cantidad de datos, qué volumen de datos justifica pasar de ETL a ELT, por un lado? Y lo segundo es que no solo el volumen, sino qué tipo de información. Por ejemplo, digamos, tengo un reporte que maneja diariamente más de 1 millón de líneas de registro. No sé si eso es suficiente para un ETL o para un ELT. Y en este caso es una información de ventas, ¿no? De ventas del día. Entonces, ¿qué tipo de información debería obligarme a mí a pasar de un ETL a un ELT y también qué volumen de eso? Gracias. Ese debería que mencionas, por definición, el LT, como menciona, los sistemas donde tú realizas esos LTs son sistemas que son capaces de manejar estas grandes cantidades de datos, ¿no? Posiblemente si utilizas, por ejemplo, centros de datos físicos donde tu capacidad es limitada, pues no podrías posiblemente realizar este esquema, ¿no? De LT. Ahora, posiblemente si lo haces de repente con algunos servicios de la nube, digamos un Google Cloud o AWS, posiblemente sí podamos plantear este esquema de LT, ¿no? Ahora tu pregunta esta de qué tanto volumen podamos manejar, eh, yo creería es de qué tanto volumen tiene tu origen, qué tanto volumen es el resultado de tu proceso o qué exactamente te referías con esto de aquí, porque u- por un lado puedes tener el input que puede tener pues diferentes, no sé, digamos, gigabytes de información, pero tu salida a través de tu proceso obviamente puede generarte terabytes de información, no sé, pues digamos, ¿no? Tienes un proceso tan complejo que te puede devolver esta cantidad de información y pues ahí sí tendrías que manejar este tipo de escenarios de ELT, ¿no? Posiblemente hacia adelante, ¿no? No sé si alguien tiene algún comentario respecto a lo que he mencionado o quizás otro punto de vista. Claro, pero ahí por mi parte quizás quisiera acotar un poquito que depende de muchas cosas la elección, ninguna de las dos es mejor que la otra, todo depende del caso de uso, por ejemplo un ELT te permite extraer y cargar y en el futuro pensar en tus transformaciones, en cambio un ETL tú extraes y transformas, entonces
tienes que estar seguro de qué transformaciones vas a aplicar en el momento, porque después revertirlas o reprocesar va a ser un poquito más difícil que con el otro paradigma. Lo otro es de qué tan rápido quieres disponibilizar los datos hacia tu cliente, hacia tu aplicación, ya sea un API o un servicio de analítica. Entonces, no sé, quizás ellos lo quieren en, como lo estabas conversando más temprano, sobre a tiempo real, streaming. Entonces, en ese caso, capturamos los datos, aplicamos transformaciones, extraer, transformar, y disponibilizamos los datos. Ya no sería cargarlos, sino disponibilizar, enviar por otro servicio de Enterprise Service Bus, un tópico de mensajería u otro. Entonces, hay que pensar bastante cuál es el caso de uso, qué es lo que se necesita. Eh, Infiere también bastante el tema de storage, por ejemplo. Si tenemos un buen storage, un buen presupuesto, entonces podemos dar también ese lujo de almacenar esa data raw, esa data cruda, para en un futuro hacer muchas transformaciones sobre ella, ¿no? Sacarlas, lo que se denomina las capas silver, las capas gold, las capas diamantes. Entonces, pero si nuestra arquitectura, nuestra infraestructura es un poquito escasa, quizás ya de frente aplicamos la transformación. Y también, ¿qué herramienta estamos usando para aplicar la transformación en la mitad, ¿no? Entre la extracción y la transformación. No sé qué herramientas hay, las que se conocen como... ¿cuál comentabas? La de Microsoft, Integration Service, el Pentaho. ¿Qué otras había? Data De Stage, IBM creo que también había. Power Informática, Center, Power Center. ¿Qué más tenemos? Tenemos Talent. no, Talent. entonces, entonces hay muchas formas de hacerlo. Entonces hay que pensarla bien cuál es la que se adecua a nuestro caso de uso, y pensar cuánto vamos a escalar en el futuro, ¿no? En el futuro vamos a crecer bastante, entonces tenemos que ya ir con la mentalidad. Entonces no, entonces hay que planificarlo, hacer un LT. Vamos a guardar esta data en nuestro data lake, en nuestro delta lake, en nuestro data mesh o lo que se venga por el futuro, pero ya tener un plan a futuro. Es lo que, en mi experiencia, por lo que he visto y cómo más o menos ha estado evolucionando este tema. ¿Si me vieron? ¿Siguen ahí? No, no, y hay una consulta. Sí, Para el próximo jueves vas a tener el tema de data governance, ¿verdad? Gobernanza de datos. sí, estos temas específicamente, a ver, los presento de nuevo. Las herramientas, técnicas, directrices y también lo que mencionas, ¿no? El data Sí, governance. es que, mira, he preguntado en un par de lugares ahí en LinkedIn porque, pues obviamente no es mi especialidad, ¿verdad? No es mi campo, pero sí me interesa y lo pregunté y me decían que, la gobernanza de datos se maneja muy bien en Excel, que puede ser un Word. Entonces, me parece muy extraño, pues me imagino, no estoy claro, ¿verdad? De quienes me respondieron tengan su especialidad en estos temas, pero me parece muy extraño no tener una herramienta bien seria y formal para hacer todo un diseño de gobernanza de datos, ¿verdad? Para poderlo aplicar en una empresa. Yo te voy a preguntar cualquier cosa sobre una empresa y su operación. Entonces, pues yo te pediría que de repente para la próxima semana pudieras tener algún ejemplo, alguna herramienta específica de cómo desarrollar un ejercicio de gobernanza de datos para una empresa. Ya, sí, sí, sí he visto algo de gobierno de datos, así que sí se podría traer este ejemplo, no hay problema. También lo pueden Pero, revisar en los capítulos, creo que se tocó en el capítulo 1 o 2, si Capítulo no mal 3, recuerdo, capítulo ¿verdad? 3. 3 creo que se Pero llama Data Governance. referente a herramientas, hace algunas conversaciones atrás, por ahí les puse el Data Catalog de Google Cloud, les puse el de, ¿cómo se llama esta? Azure Colibra, Catalog de Azure. Claro. Overview de sus Azure. similares en Azure, en AWS, que En tengan el nombre AWS Catalog o algo el así. nombre no lo conozco. Existe la on-premise y, por Pure, ejemplo, Pure también View, está el Pure concepto View. de que Data Governance no es una sola tool, sino comprende muchos paradigmas y Pues, muchas habilidades blandas.
Y muchas cosas como data catalog, data lineage, data discovery, data no sé qué más hay, data, qué más hay, David? Todo lo que comienza con data prácticamente. Data, Da- Tocaste Data Discovery, que es lo que hemos estado hablando todo el día. sí. Amundsen. Ahí es Entonces, tu tema, ahí ya tú entras. sí, hay muchas Recomiéndanos en herramientas. la Por demo. ejemplo, una que hace es todo en uno, creo que es esta carita que es Colibra, ¿verdad? Creo que Colibra maneja todo esto, pero creo que es No, cara. ese es más, es linaje y stewardship, hasta donde llegué a ver su Colibra University. Sí, entonces como que cada una tiene su especialidad. Si quieres tener toda una suite de data governance, tocaría ver varias tools, entonces, no solamente una, pero Sí, podemos varias. ver qué necesidad tenemos. Volvemos a la necesidad y no conocemos los datos, nuestros datos, no sabemos dónde están, no sabemos qué significan estos datos, de dónde provienen. Entonces, mi empresa necesita una herramienta de data catalog o necesito una herramienta de data discovery. Necesito que las personas encuentren por ellos mismos los datos y sepa qué significa sin que esté preguntando al que hizo la ETL o a la persona del microservicio o del monolito o quién sabe. Pero entonces hay muchas herramientas. Sí, está bueno conocerlas, todas las que están apareciendo, de qué tratan y sobre todo esto que se viene. Sí, ahí Gracias. les voy a dejar algunas lecturas recomendadas que tratan de Amundsen, de Monte Carlo, de varias así interesantes. El título del artículo se llama What We Got Wrong About Data Governance. Ese título está potente. Miren, y por lo menos yo les digo desde mi punto de vista, ese es un tema bien estratégico para mí porque eso de Data Discovery implica varias cosas, ¿verdad? El hecho de dar acceso a información o por otro lado, que cada quien en su computadora tenga sus propios archivos y sus propias, entre comillas, bases de datos, en lugar de tener un sistema centralizado. Eso me llama mucho la atención porque nosotros tenemos una situación en la que, por ejemplo, cada supervisor en una de las empresas, cada supervisor pide un reporte específico y entonces, como no hay un estándar de reportería, de repente entonces tenés usando tiempo del informático para diseñar un reporte, ya sea en el BI que se usa o en el reporting service, específicamente para uno, dos o tres de los supervisores. Y de repente un gerente dice, no, es que yo lo quiero ver de esta otra manera. Entonces yo siempre me he imaginado el data governance como una especie de identificación de fuentes de datos, tipos de datos y establecimiento de tipos de reportes para que la empresa no tenga 2 millones de reportes distintos que son usados por 50 personas y que realmente terminan usando todos una máxima de 10, 20 reportes y el resto se creó porque algún día a alguien se le ocurrió algo y se hizo, ¿verdad? Por ahí lo veo yo. Sí, por ejemplo, todo el concepto de que la data debe ser self-service. Por sí misma se debe servir y autodescribir. Tenemos más comentarios, más consultas, algo que compartir. Sí. Bueno, creo que hemos finalizado por la sesión de hoy día y nos vemos el siguiente jueves, porque ya se viene el grupo de inglés. Así es. Excelente. Muchas gracias. Perfecto el timing. Muchas gracias, Jair. Buenas No, no noches. se preocupen. Chao, Gracias, gracias. Jair. Gracias, Muchas Jair. gracias con Excelente. todos, nos vemos. Listo, Buenas gracias. noches. Nos vemos otro Buenas Descansa. jueves. noches. Ahora sí a Buenas noches. sacar el Buenas perrito. noches.